Pequeñas gotas doradas fluyen desde el corazón del árbol. Pegajosas, van deslizándose perezosamente por la superficie anaranjada del tronco. Esta sustancia aromática es la resina de un pino. Brota como reacción a los traumatismos sufridos por el árbol, habitualmente causados por insectos, ayudando a cicatrizar las heridas que aquejan a la planta. Además de su función fisiológica, se trata de una materia prima que ha sido empleada por la humanidad desde hace miles de años. Millones de pinos como este contribuyeron a que la industria de la resina fuera una de las industrias más singulares y a la vez más pujantes del sector forestal. De hecho, España llegó a ser el tercer productor mundial, hasta que en la década de los 60 entró en una profunda decadencia. En este capítulo abordaremos el pasado, el presente y el futuro de la industria de la resina, una industria que ha constituido un claro ejemplo de compatibilidad entre aprovechamiento y conservación del bosque. Entre las provincias de Valladolid y Segovia, un denso manto arbóreo se extiende a lo largo de miles de hectáreas. Esta densa alfombra vegetal da nombre a la comarca. Se trata de tierra de pinares. Las gentes de este lugar no solo han aprovechado la madera del bosque, sino también su sangre. Lacerando los árboles de manera controlada, se extrae la resina, que al mezclarse con diversas impurezas, se conoce con el nombre de miera. Es un recurso renovable que constituye la materia prima de la colofonia y el aguarrás, ambas resultantes del proceso de destilación de la miera e imprescindibles para la elaboración de multitud de productos de nuestra vida cotidiana. Pudiéramos destacar la fabricación de todo tipo de adhesivos, tanto adhesivos en solución como termofusibles o hot melt y adhesivos en base agua, la fabricación de recubrimientos en general, como pueden ser todo tipo de pinturas, lacas, barnices, esmaltes, la fabricación de tintas de impresión con distintas técnicas, fotográfica, flexográfica o ecograbado. También se utiliza en sectores como la cosmética, en concreto en la fabricación de ceras depilatorias. Se utiliza en el sector alimentario para la fabricación de la goma base de mascar para los chicles. Es utilizado también como agente emulsionante en la polimerización de cauchos, como modificante de betunes asfálticos, en tratamientos post cosecha, por ejemplo, como los recubrimientos de cítricos, en farmacopea, en perfumería, en fin, hay, como digo, múltiples aplicaciones y día a día se descubren nuevos usos industriales. La resina de las coníferas es la más apreciada. En la península ibérica, la especie resinera por excelencia es el Pinus pinaster, que con justicia se ha ganado el apodo de pino resinero. La extracción de la resina ha sido una actividad tradicional del medio rural. Sin embargo, la verdadera producción industrial de derivados de la miera no apareció en España hasta el último tercio del siglo XIX. En Coca, Segovia, los hermanos Falcón, oriundos de Francia, fundaron en 1861 la primera industria resinera moderna del país y fueron responsables de la introducción del método Hugues. Dicha técnica, inventada en 1840, consiste en desprender finas láminas de madera de forma longitudinal para después recoger la miera en potes de barro en lugar de hoyos en el suelo como se hacía hasta ese momento. Con este método, menos agresivo para el árbol, se consigue un producto mucho más puro. A mediados del siglo XX se resinaba en 20 provincias españolas y existían 87 fábricas distribuidas por todo el territorio peninsular.
Es en esta época cuando se comienza a introducir un nuevo método que poco a poco se iría haciendo un hueco entre los profesionales de la resina. Es el método de pica de corteza, que se caracteriza por realizar incisiones transversales previo descortezado del pino y por usar un estimulante ácido para provocar la salida de la miera. La primera actividad que se debe realizar es el descortezado o desroñ. Posteriormente, se hace una hendidura que permita colocar la grapa, una pieza metálica que conducirá la resina hasta el recipiente, generalmente de barro, denominado pote, sujeto por un clavo y la propia grapa. Con un trazador se marca el espacio a resinar, que posee unos 12 centímetros de anchura y unos 20 de altura. En abril, el resinero comienza a dar las picas que harán sangrar al pino. La herramienta utilizada para ello es la escoda. Las picas son seguidas de la aplicación de ácido sulfúrico diluido en agua, cuyo objetivo es mantener abiertos los canales resiníferos y ralentizar la cicatrización natural de la planta. Actualmente, el ácido se mezcla con yeso, dando lugar a una pasta que evita que la sustancia salte a los ojos y aumenta el intervalo entre picas. El proceso de picado se repite cada 12 días aproximadamente. Normalmente las nuevas incisiones se realizan de manera ascendente sobre la superficie previamente delimitada. La campaña resinera sigue unos ciclos que van en armonía con el ritmo biológico del pino y que han permanecido inalterados durante más de un siglo. La resinación se inicia en el periodo final del invierno, cuando los árboles despiertan de su letargo invernal. El conjunto de árboles que cada resinero tiene bajo su cargo se conoce como mata, y lo normal es que sean varios miles de pinos. Cada árbol tiene una fisiología diferente y, por tanto, una producción de resina distinta, aunque lo más habitual es que se obtengan sobre 4 o 5 kilos de resina por pino y año. Aproximadamente de nuestros montes se extraen una cantidad de toneladas de resinas que equivalen en cuanto al alquiler de esos pinos, porque el procedimiento es sencillo. El resinero te solicita un lote de los que tenemos para adjudicar, nosotros se le adjudicamos y lo que le hacemos es alquilar los pinos. Él es un profesional independiente y bueno, pues el conjunto de todos esos alquileres, de todos nuestros pinos, nos reporta al año libres, limpios, aproximadamente unos 120.000 euros. Y esto está ocurriendo desde el año 98. Desde el año 98 tenemos todos estos ingresos que a su vez volvemos a revertirlos en el monte directamente con nuestros proyectos y nuestras propuestas de mejora de ese monte, e incluso lo invertimos sobre todo en medios para su protección. La producción de miera del pinar depende de la temperatura exterior. Con la llegada del calor del verano, los árboles excretan cada vez más resina. A medida que los potes se van llenando, el resinero tiene que remasar, es decir, recoger su contenido en grandes latas de 25 litros. Cuando las latas están al máximo de su capacidad, se transportan mediante el carretillo. El líquido se vierte en depósitos más grandes que posteriormente serán llevados a la fábrica.
Al aproximarse el invierno, la bajada de las temperaturas hace que los pinos vayan paralizando sus funciones vitales, lo que provoca que la producción de resina sea cada vez más escasa. A finales de octubre se suspenden las labores de picado. Todas las picas que se le han realizado a los árboles desde abril conforman lo que se denomina una entalladura. Cuando dé comienzo la nueva temporada, se trabajará la porción del tronco situada justamente encima de la entalladura anterior. Cada tronco alberga normalmente 5 entalladuras por cada una de sus 5 caras. De este modo, cada pino tiene una vida útil de 25 años. A pesar del esplendoroso pasado de la industria resinera, hoy la resinación es una actividad prácticamente testimonial que tan solo se mantiene en los pinares segovianos. A principios de los 60 empleaba a unas 4.800 personas de forma directa y producía unas 55.000 toneladas de miera al año. La puesta en escena de países como China, Brasil o Indonesia, con una mano de obra más barata, produjo prácticamente la desaparición de la industria de la resina en nuestro país. El hundimiento de la extracción de resina fue absolutamente imparable. Y aunque en los 70 y 80 todavía se siguió resinando, a partir de los 90 el oficio fue desapareciendo de muchas de las provincias españolas. Las viejas chimeneas de las fábricas que aún hoy se yerguen en algunos pueblos segovianos son un mudo testigo de esta historia de decadencia. No obstante, es en esta provincia donde la industria de la resina se resiste a desaparecer. Gracias a la iniciativa de algunas cooperativas, algunas cuadrillas de trabajadores pueden seguir viviendo de esta actividad. Somos una sociedad anónima laboral que la creamos en el año 1992 a través de la Junta de Castilla y León, porque en el año 90 desapareció la resina como tal, y entonces esta empresa la hicimos para poder trabajar los 172 socios que éramos entonces, pues a través de propuestas que nos sacaba la Junta de Castilla y León de tratamientos silvícolas. Y con ella estuvimos unos años trabajando, lo que pasa es que cada vez la Junta sacaba menos trabajo, y al final, en el año 1998, pues tuvimos unos acuerdos con la Unión Resinera y la Comunidad y el Ayuntamiento de Coca y el Ayuntamiento de San Boal, y volvimos a retomar otra vez el tema de la resina. Y firmamos unos convenios por 5 años, que hemos vuelto a renovar en el año 2003 y hemos vuelto a renovar en el año 2008. De las 4 fábricas activas en España en 2008, la de Coca, heredera de la antigua Unión Resinera, fundada a finales del siglo XIX, es la que posee en la actualidad una mayor producción de productos derivados de la miera. La Unión Resinera Española se funda en 1898. El objetivo de la empresa cuando se crea es muy claro y es el de agrupar a los diferentes fabricantes de resinas en una misma sociedad con el fin de unificar criterios mercantiles e industriales entre ellos. Al llegar a la planta, los barriles que contienen la miera recogida por los resineros se descargan en el muelle, donde se registra su número de serie y su tara, para después poder determinar la cantidad de materia prima traída por cada trabajador. El pegajoso contenido se vierte en un depósito capaz de albergar hasta 45.000 kilos de producto. Del depósito se traslada al tanque de lavado, donde se le añade una solución de limpieza compuesta de aguarrás, agua y ácido oxálico. La solución se calienta a 90 grados y mediante filtración o cribado se retiran las impurezas sólidas. Una vez retirados los residuos, la mezcla se deja decantar 24 horas y tras separar el agua del lavado, queda un producto que se conoce como trementina.
La trementina se destila en grandes alambiques, de los que resultarán los dos productos finales del proceso. Por un lado, la colofonia, que constituye el 70%, y por otro, el aguarrás, que se obtiene mediante evaporación de la parte volátil de la trementina y que tras su condensación supone el 20% del producto. El 10% restante lo componen diversas impurezas que acompañan a la sustancia y que no se habían eliminado en las fases anteriores. La colofonia por sí sola tiene un escaso uso industrial, por lo que, según su uso final, se debe mezclar con diversos componentes químicos para dar lugar a colofonias modificadas, ésteres de colofonia y resinas fenólicas. Una vez hecho esto, el producto final se enfría y se tritura. Finalmente se empaqueta quedando listo para su distribución. Las instalaciones de la fábrica disponen de un laboratorio donde se controla la calidad de las partidas y se investigan las diferentes mezclas que pueden dar lugar a nuevos productos. A pesar de disponer de grandes superficies de pino resinero, España, al igual que los países de su entorno, importa la mayoría de la colofonia que utiliza. En los últimos años, la producción de colofonia mundial se ha venido incrementando. En 2005 fue de 1 millón de toneladas aproximadamente, mientras que la producción de aguarrás llegó a las 170.000. El 55% de la colofonia mundial es producida por China, el 18% por Estados Unidos y de lejos sigue en Europa con el 8% y América Latina con el 7%. El mercado está por lo tanto controlado por el gigante asiático, que tiene un gran poder de decisión sobre los precios del producto. Por otro lado, los mayores consumidores europeos son Alemania y Holanda, seguidos de España y Portugal. Bueno, la producción de derivados en los últimos 50 años prácticamente ha permanecido estable, en torno a 1.100.000, 1.500.000 toneladas. Lo único que se ha observado es un desplazamiento de las áreas geográficas de producción. Así, si en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, eran los países de Europa del Sur los principales productores, en la actualidad China, Brasil e Indonesia ocupan este lugar, ¿no? La crisis financiera mundial, que ha destruido puestos de trabajo de numerosos sectores, unido al aumento de la demanda mundial de colofonias y sus derivados en 2010, ha duplicado el precio de la materia prima. Y con ello se ha dado un pequeño impulso a las explotaciones de resinas segovianas, que parecen haber iniciado una tímida recuperación. En este contexto, algunos jóvenes han puesto su mirada en este viejo oficio. Nosotros ahora somos 40 socios, trabajadores, y más o menos llevamos unos 220.000 pinos. Sacamos unos alrededor de 720 o 750.000 kilos de resina al año, y más o menos el pino por producción está entre 3,6 kg, 3,7 kg anual. Esa es la producción que tenemos con la resina. Y luego en invierno, pues el volumen de obra que podemos tener pues puede ser 300 hectáreas de poda y clareo. Esa más o menos es la actividad que tenemos en lo largo del año. Los productos derivados de la resina tienen una amplia demanda en el mercado internacional. España posee muchas hectáreas de pinar adaptado a la resinación, así como mercados geográficamente próximos, por lo que el desarrollo del sector sería un acicate para la creación de puestos de trabajo en el medio rural. Es un sector en el que se puede absorber a muchísima mano de obra de la que hay desempleada en nuestro país, tanto en limpieza de monte, tratamientos silvícolas, como en resinación. Daros cuenta que con los cálculos que tenemos en la actualidad se podía dar empleo en España entre 10.000 y 15.000 personas solo
para resinar nuestros montes, además de toda la que se pueda dar después para extraer biomasa, para cambiar nuestro modelo energético. Y ahí sí que os estoy hablando de que es complementario a la resina. Y ahí os estoy hablando de 350.000, 400.000 personas. El cuidado y limpieza del pinar que acompaña a la resinación permiten asegurar su conservación evitando plagas e incendios. El mejor bombero y el mejor retén de incendios que tiene un monte en resinación es el propio resinero, porque él está ahí constantemente y es el primero que le apaga. Y esto ha sido así históricamente, cuando no existían ni los helicópteros, ni los camiones de incendios, ni nada. Era el resinero el que apagaba el incendio, y aunque había algún gran incendio de vez en cuando, pero había muchísimo menos que los que hay ahora en nuestros montes. La caza, la micología o el turismo rural son otras actividades económicas que se desarrollan alrededor del pinar y que también son compatibles con la resinación. Como miembro del Consejo Nacional del Clima, he llevado hasta este Consejo la propuesta para que este sector sea declarado estratégico en nuestro país, dada su capacidad de mitigar emisiones a la atmósfera, ya que vamos a sustituir la resina sintética procedente del petróleo por resina natural procedente de los montes españoles, y por lo tanto vamos a dejar de emitir ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera. Y por otro lado, tenemos que hacer creíble este proyecto a la Unión Europea. Bruselas para nada ha movido ficha en este sector, no se ha movido absolutamente nada, no hay ninguna política sobre el sector, y es nuestro deber y nuestra responsabilidad que Bruselas lo conozca, que Bruselas sepa que esto existe y que Bruselas sepa que esto es muy importante para los dos objetivos más principales que tiene ahora la Unión, que es el desempleo y la lucha contra el cambio climático. Para paliar la baja competitividad derivada del coste de la mano de obra, se han puesto en marcha iniciativas para comprobar las posibilidades de mecanizar la resinación. El proyecto Eurogen, desarrollado a finales de los años 90 por Francia, Portugal y Dinamarca, es un ejemplo de ello. Este método consiste en utilizar un taladro para realizar las picas sin necesidad de desroñe. La miera se recoge con un embudo unido a una bolsa de plástico que proporciona un producto de gran pureza. También se han realizado experimentos con un prototipo diseñado en España para mecanizar el picado. Mediante el uso de esta máquina se reduce el tiempo que hay que emplear por árbol. No obstante, todavía se encuentra en fase de pruebas, por lo que su uso aún no se ha extendido. Aparte de la incorporación de nuevas técnicas y los intentos de mecanizar el proceso, se han llevado a cabo experimentos de mejora genética centrados en la selección y cultivo de los ejemplares más productivos. La resinación ha estado a punto de desaparecer en nuestro país. No obstante, en algunos municipios, durante los últimos años, parecen estar interesados en fomentar su recuperación. La reactivación de este sector supondría un importante estímulo para el mundo rural, cada vez más despoblado y envejecido por la falta de actividad económica. El tiempo nos permitirá comprobar si el hombre vuelve a mirar a estos pinares como siempre lo ha hecho, como un bosque rentable. La jornada ha terminado. Los resineros, cansados, vuelven a casa. La tranquilidad y el silencio se adueñan de nuevo del monte. Mañana comenzará un nuevo día de trabajo, pero mientras, la sangre de los pinos seguirá brotando lentamente desde lo más profundo del corazón de la madera.